Gracias, Rodolfo. Gracias. Ahí está. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a pensar juntos este encuentro que, como Rodolfo les decía, tiene dos puntos claves. Pero a mí siempre me gusta hacer introducciones a los temas. Y antes de todo eso, me parece interesante que estuvimos hablando con Rodolfo, profundizar algo que yo trabajé el encuentro pasado. Parece ser que hay un punto en particular que tuve, digamos, poco tiempo o no fui muy clara o no profundicé mucho la importancia que tiene el punto ético para después plantear el tema de la educación sexual. Nosotros habíamos visto, puedo compartir pantalla, ¿no? Ahí está. Nosotros habíamos visto en las diapositivas del encuentro pasado, que la educación sexual tiene como sus raíces, el discurso de la educación sexual, tiene sus raíces plantadas en una comprensión antropológica, en una comprensión teológica de Dios, el pensamiento religioso, y también en una comprensión ética. Y fíjense que ahí, en la pregunta de lo ético, cómo juzgamos y qué entra en juego en el juicio de valor sobre la sexualidad es fundamental, porque nosotros tenemos una comprensión antropológica, pero ¿cómo aparece esa comprensión hacia afuera? ¿Cómo se expresa? Por lo que decimos, por cómo miramos, es decir, que nuestra creencia se expresa en nuestra moral o en nuestra ética. Por eso es muy importante revisar también cómo entiendo yo el mundo ético-moral. El encuentro pasado habíamos empezado a ponernos de acuerdo en definiciones que lo podemos tomar o dejar, pero más o menos habíamos entendido la diferencia dentro de esta corriente de lo que es la ética y la moral. Les había presentado también, paso más rápido, este armado de Marciano Vidal, que él llama éticas insuficientes. Si nosotros lo planteamos desde el discurso de la educación sexual, serían aquellas éticas que nosotros tenemos todavía o no nos damos cuenta porque está acá atrás, pero se pueden observar cuando juzgamos o miramos o consideramos una situación o una persona de un modo moral determinado. Entonces, Vidal dice, un cristiano debiera superar este tipo de pensamiento ético. Nosotros tenemos que pensar cómo ese tipo de pensamiento ético se expresa directamente en la sexualidad. Pero primero veamos lo que él dice. Él dice, bien, estas éticas no son verdaderamente cristianas, aunque formaron el pensamiento cristiano, estuvieron dentro durante siglos, pero hoy pensando, centrando la mirada en los evangelios, nos damos cuenta que tienen poco realmente de evangélico, o lo que diríamos nosotros, poco de un mensaje del reino. No serían adecuadas para un hombre adulto que quiere construir y vivir el reino. Vidal hablaba de dos grandes líneas. Esos modelos, primero heterónomos y otros de naturaleza humana normativa. La heteronomía, yo les comentaba que es algo que es un concepto que hace referencia a que alguien de afuera, en el mundo ético-moral, dice lo que tenés que hacer. Es decir, nosotros sabemos que en el proceso de formación, un niño, un adolescente, se está formando. Entonces, tienen una moral heterónoma. El niño necesita aprender los valores, pero no comprende plenamente los valores porque la madre se lo dice. Lo va aspirando, lo va comprendiendo y lo va descubriendo a medida que va viendo cómo se comportan los padres, el colegio, la sociedad. Entonces va distinguiendo lo que es bueno, lo que no es bueno, pero no es que nace sabiendo eso, lo va aprendiendo, ¿no? Hasta aquí la heteronomía
¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hay algo que no se comprende? Es decir, la heteronomía pertenece a un proceso de crecimiento del humano, ahí estamos de acuerdo. Pero un adulto no puede tener una ética heterónoma. ¿Por qué? Porque ya descubre que esos valores que fue aprendiendo son propiamente valores. Ejemplo, ¿por qué usamos el cinturón de seguridad? Podemos usarlo por dos motivos. Para no tener multa, entonces estamos cumpliendo con la ley, pero moralmente no es un comportamiento realmente de un adulto. La persona lo usa no porque para no tener la multa, sino porque descubre que en ese acto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor que está al asegurarnos con el cinturón de seguridad? ¿Qué valor estamos mostrando que es importante para nosotros? Y, y cuida su vida. Exacto, el valor de la vida. Pero ¿cómo lo descubrió? Lo descubrió a medida que va creciendo, a medida que va pensando. Un niño no lo hace porque descubre el valor de la vida, sino porque se lo dicen sus padres. Cuando un adulto va madurando, ese valor se apropia, es verdaderamente propio, entonces ya no tiene una ética heterónoma, es una autonomía teónoma, porque es religioso, no es que decide él lo que quiere hacer, descubre objetivamente que la vida es valiosa, entonces por eso la defiende. Entonces, un adulto, la moral heterónoma no lo realiza plenamente como adulto, lo mantiene constantemente como adolescente o como niño. En el ámbito educativo, los chicos están en proceso de formación, entonces es como cuando un chico empieza a caminar o a andar en bicicleta. Yo no lo puedo agarrar en bicicleta y llevarlo todo el tiempo para que aprenda. Tengo que soltarlo, estar detrás, ayudarlo, pero el fin es que sepa andar solo. Entonces, a una cierta edad en el colegio, yo tengo que tener en cuenta que tengo que soltarlo más todavía. No lo puedo tratar como si tuviese 3 años. Lo mismo pasa con un niño en el ámbito familiar, ¿no? La sobreprotección, ¿no? Son comportamientos que no lo ayudan realmente. Por eso decimos que también se aprende en el camino, ¿no? A humanizarnos, podríamos decir, los padres, los profesores, aprendemos a cómo, porque además cada sujeto es único. Entonces, lo que yo hacía con uno, con el otro por ahí, no lo puedo implementar totalmente igual. Bien, dentro de estos modelos, él presenta como 4 líneas o modelos de moral. Estos modelos son antiguos, el de la provisión y del mito son muy antiguos. Es decir, comienzan con las sociedades primitivas. Los de la prohibición, fíjense que dice, tienen un fundamento mágico tabuístico. Bueno, en la antigüedad, la gente grande, que estaba también en proceso de crecimiento, tenía comportamientos basados en esas creencias mágicas, tabuísticas, que no se sabe por qué. Vamos a dar un ejemplo. No se podía hacer tal cosa porque producía una desgracia. No sé, había que hacer un rito mágico para conseguir tal cosa, las lluvias, ciertas danzas, o cazar a la sangre, no sé, se creaba una condición, por eso son sociedades primitivas que están madurando también su moral, pero dice Vidal, ese tipo mágico tabuístico todavía está en el ámbito cristiano del siglo XX. Por ejemplo, yo cuando era chica decían que te enseñaban de que una mujer no podía hacer el pan cuando menstruaba. No sé si alguien de acá habrá escuchado eso. Es decir, había cosas que no se podían hacer porque si no, el resultado iba a ser negativo, ¿no? Es decir, yo iba a transmitir esa negatividad en el mal
en un pan que después enfermaba a los demás, o no elevaba el pan, o etcétera, ¿no? No sé si alguien tiene algún ejemplo de este estilo, o si entienden al menos lo que estoy queriendo decir con estos ejemplos tabuísticos, mágicos, que todavía hoy tenemos. Francisco nos dice por el chat que su abuela decía esto que vos estabas contando, del pan relacionado con la menstruación. Exacto. Bueno, eso es un comportamiento heterónomo, de afuera te dicen, y vos no entendés bien por qué, pero no tenés que ir en contra de eso. Ahí José José, levantó la mano. Sí, no, también relacionado con el tema de la menstruación de las mujeres, que no se podía bañar con agua fría, por ejemplo. escuchamos poquito, pero el tema del pelo, también lavarse el pelo, bañarse o lavarse el pelo, digamos, es interesante porque son temas que están teniendo que ver siempre con la sexualidad de las mujeres, lo que estamos hablando. Sería interesante indagar en esas, por ejemplo, la prohibición de una relación sexual menstruando, el discurso que se crea en torno a pecado, a que está mal, ¿no? Ese es el tema que nosotros tenemos que ver. ¿Cuáles serían esos modelos antiguos que en el ámbito de la sexualidad o en el comportamiento de un cristiano todavía se siguen sosteniendo? Los modelos basados en el mito también son antiguos porque en la antigüedad se construye el mito. El mito habíamos dicho que es cuando una persona o una sociedad eh, se hace preguntas profundas, pero no tiene el conocimiento científico para responder. No sé, un terremoto, no logra entender los movimientos de la Tierra, estoy hablando de la antigüedad. Entonces, al hecho, al acontecimiento, lo explica o lo fundamenta con un mito que requiere ritos, ¿no? Entonces, habría que preguntarse qué del comportamiento cristiano está basado en mitos, que en el fondo crean ritos de comportamiento que se transmiten como de generación en generación, de comunidades en comunidades, pero no se sabe bien por qué. ¿Quién se anima a pensar un ejemplo? Una fundamentación mítica, explicar algo de forma fantasiosa. Yo les doy un ejemplo, también cuando era chica se decía que si uno comulgaba en el momento de no haberse confesado, no me explicaban que era del pecado grave, venial, no, no, uno tenía que confesarse antes de comulgar y punto, iba a pasar una desgracia. Entonces, como que mi comportamiento llevaba una consecuencia concreta de desgracia. Yo me acuerdo una vez que me había acercado y no me había confesado en la semana, yo sentía que podía abrirse la tierra, que podía pasar algo donde iba a mostrar que yo estaba haciendo algo prohibido. ¿Se entiende? Carlos, ¿querés decir algo? Sí. Sí, no, yo acuerdo con esto que vos decís, de que a veces hay en la religión, en general en todos los aspectos, pero en la religión muy fuertemente, se han ido construyendo ciertos mandatos desde la heteronomía, ciertos mandatos de decir, qué es eso, pues lo que vos decías, si vos te portas mal, Dios te va a castigar. Yo, racionalmente, leyendo un poco el material, entiendo y estoy en desacuerdo con esta mirada de Dios. Pero yo también veo que es una mirada que está muy presente en la iglesia, ¿sí? Esta cuestión del Dios que da y que castiga. Y yo por ahí pienso que a veces, digamos, racionalmente lo tengo muy claro,
pero en mí, dentro mío, hay mandatos, digamos, que me generan una cierta lucha, una cierta tensión con respecto a esto, y uno siente que es difícil correrse. Yo a veces lo pensé, digo, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué si yo lo comprendo, lo puedo dilucidar, emocionalmente me genera una tensión? Y yo pienso que también es porque son lugares más seguros y más certeros, digamos. Uno dice, uno sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En una mirada, digamos, donde uno va estableciendo un discernimiento personal, es más difícil de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, porque está luchando también con aquello que tuvo durante muchos años como un mandato muy fuerte. Gracias, Carlos, por lo que decís. Y fíjate que yo creo que la Iglesia hace procesos de madurez también. Con Francisco se centra la importancia de un laico adulto. Y Francisco es jesuita, entonces para un jesuita la formación de la conciencia y el discernimiento personal o comunitario de la toma de decisiones es fundamental. Entonces, no estábamos acostumbrados a esto. En la historia de la Iglesia hay momentos donde esto aparece con mayor fuerza, otros momentos menos. Y acá habría que meter también todo lo que vos dijiste que tiene que ver con la psicología. Es decir, no es solamente una cuestión personal de madurez o inmadurez psicológica, también hay una cultura de madurez o inmadurez psicológica. Siglo XVII, siglo XVIII, eran tremendamente rigoristas, y algunos teólogos, Alfonso de Ligorio, que es el patrono de los moralistas, intentaba contracorriente mostrar la importancia que tiene de la toma de decisiones para formarnos como adultos. Un ejemplo claro de esto que vos decís, esa tensión, aparece en la Biblia cuando los judíos, Moisés les propone la libertad, los judíos felices, vamos a la libertad, pero en el medio del trabajo, que es ganarse la libertad, quieren volver porque no comen las cebollas, porque extrañan ciertas comidas y prefieren volver y ser esclavos en vez de crecer y asumir su propia vida. Entonces, frente es un proceso humano, frente a un contexto cultural también, donde ya no hay una seguridad en otras cosas, como vos decías que antes aparecía tan claro, te portás mal, te vas al infierno, te portás bien, vas al cielo. Yo me acuerdo cuando Juan Pablo II empezó a decir, el cielo como lugar no existe, es decir, en el concepto de categoría tiempo-espacio, y todos empezaron a decir que el purgatorio tampoco. Entonces, hay personas que frente a eso, en vez de empezar a madurar la religión como uno madura en la vida, hay que hacerse cargo del trabajo, hay que hacerse cargo de los gastos. Bueno, la religión también nos lleva a pedir que seamos adultos. Y la moral es clave, porque es la expresión de la vida, de cómo vamos viviendo nosotros. Entonces, la moral y la ética no es un punto secundario. Para mí, es verdad que yo vengo de ahí, es como la esencia que el cristiano debe repensar constantemente qué postura ética y moral tiene por detrás frente a un comportamiento concreto o frente a una toma de decisión concreta. No estamos acostumbrados a hablar mucho sobre la ética y la moral y a repensarnos constantemente a partir de los actos y tomas de decisiones que tenemos que hacer. Pero es fundamental, porque el alma del Evangelio, o lo que nos transmite Jesús fuertemente, es que tenemos que hacer procesos que nos lleven a ser plenamente humanos. Es un proceso, es un camino, que como todo proceso hay que desgarrarlo, hay que sacarlo, pero nos hace plenamente humanos y felices. A mí no me gusta marcar el tema de la felicidad porque también es una categoría que está demasiado usada, ¿no? Entonces no es que es la ética de la felicidad, no, es la ética de la planificación humana, en el cual, si uno es pleno,
es feliz, ¿no? Bien, los otros modelos también, ¿no? El que sigue también es heterónomo. El nominalismo y el casuismo son plenamente cristianos. El nominalismo es una corriente filosófica que nace con Ockham. Los que leyeron el texto ahí aparece que fue un franciscano también del medioevo, finales. Acá lo que me interesa de Ockham es marcar que Ockham estaba preocupadísimo por salvar la idea de que Dios es poderoso. Punto. Entonces, él tiene una idea que es, Dios es poderoso. Si Dios es poderoso, todo lo puede hacer. Uno dice, pero entonces Dios no es todopoderoso. Sí, no entremos en esas categorías, porque hay que también preguntarnos qué queremos decir con poderoso, pero él lo decía en el sentido que todos entendemos. Puede hacer y deshacer lo que quiere. Entonces, para saber lo que Dios quiere del hombre, dice Ockham, tenemos dos formas, porque como Él es todopoderoso, Él decide, moral heterónoma, lo que está bien y lo que está mal. Y para saber, porque Él es todopoderoso, tenemos que buscar su voluntad. Entonces, Él nos los dio por dos modos, grabados en el corazón, nos puso ahí lo que Él quiere, y los mandamientos. Entonces, la pregunta sería, ¿matar está bien o mal? Está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque lo dijo Dios, diría Ockham. Si Dios quiere, puede cambiar, porque es todopoderoso, y hacer que matar esté bien. Entonces no va a ser un pecado. La ética heterónoma de Ockham construye este pensamiento. Las cosas están bien o mal por la voluntad de Dios. Punto. Acá entro en un punto que abro la puerta y cierro, pero cuando hablamos de Jesús, que Él viene a hacer la voluntad del Padre, cuidado con interpretarlo de esta forma, caprichosa. Dios decide lo que quiere por voluntad y punto. Porque algunas personas creen que Jesús, que le va a pedir al Padre el último momento de su vida que no lo haga sufrir, y dice, bueno, que se haga tu voluntad. Y no, Dios quiere que sufra. Ojo con esas lecturas voluntaristas heterónomas de Dios, que terminan creando una moral anti-evangélica. Lo subrayo. Es anti-evangélico. Cuando hablamos de buscar la voluntad de Dios, no es en el sentido caprichoso. La voluntad de Dios es realizarnos. Eso es lo que tenemos que entender. Es que seamos plenamente nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Iremos construyendo caminos donde veremos dónde son los pasos en esas construcciones que nos hacen más plenamente humanos. Pero no compliquemos la vida, no compliquemos la idea de Dios. En ese sentido, ¿no? Lo que estoy queriendo decir. Ojo con una ética heterónoma voluntarista que dice que porque lo dijo Dios hay que hacerlo. Bueno, el casuismo también. El casuismo es lo que marcó durante 3 siglos la moral. Viene del concepto de casos. Los moralistas se fijaban y estudiaban casos concretos y ahí analizaban cuánto era grave o iba en contra del mandamiento. Entonces ahí empezaban a crear los tipos de pecado. Es un tecnicismo impresionante, pero ustedes piensen que eso formó durante 3 siglos a la Iglesia. Y después del Vaticano eso se cambia, pero no se cambió de la noche a la mañana. Entonces nosotros somos herederos también de ese tipo de pensamiento. El otro modelo, basado en lo establecido en la utilidad. Lo establecido, así fue siempre. Viene de la postura social, ¿no? Siempre fue así. El hombre no puede usar pollera, porque nunca lo usó, punto, en nuestra tierra, vamos a decir. Ojo con ese pensamiento en el ámbito también católico, porque lo dice el magisterio y porque siempre el magisterio lo dijo.
Porque si uno hace un estudio de las declaraciones del magisterio, vemos que también el magisterio es humano y va madurando, y va reconociendo, y va cambiando. No estoy diciendo que se contradice, sino estoy diciendo que va madurando. Entonces, como el magisterio es hijo de su contexto, en un contexto de una cultura heterónoma, claramente el magisterio, aparecen profetas que recuerdan al magisterio que hay que superar esa mentalidad, pero son profetas, ¿no? Y ahí está la función de un cristiano, porque todos estamos llamados a ser profetas, por el bautismo. La de la utilidad, Dios mío, eso es típicamente en algunos ámbitos cristianos. Hacemos esto y aquello para ganarnos el cielo. En la sociedad cristiana, cuando reaccionaron algunos filósofos contra el cristianismo, era específicamente por esto, porque se usaba a ciertos grupos humanos, sobre todo de pobreza, como diciendo, Dios, el cristiano decía, Dios trae al pobre para salvar al rico, como si el pobre es un medio para salvar al rico. No, el pobre es un humano, y ningún humano es un medio para algo. Ojo con esas lecturas utilitaristas de otras personas en el ámbito cristiano. El pobre no es que está porque Dios quiere, primera cosa. Y segunda cosa, no es un medio para salvar al rico. Hay mucho escrito sobre esto, ¿no? Hay mucho escrito. Los otros modelos basados en la naturaleza humana normativa, los hago cortos pero son muy importantes, son modelos que tienen que ver con una concepción antropológica, donde, como Ockham decía, esto tiene que ver mucho con las filosofías precristianas, o el estoicismo, por ejemplo, que nacen en Grecia y que consideran, viendo, imagínense, estamos hablando de una época muy antigua, ¿no? Ellos querían entender el mundo, entonces ellos veían que el mundo tenía un orden, y en ese orden había la naturaleza, la fisis. Si no se respetaba ese orden, venía el caos. El médico, dentro de esta concepción, el médico era el que ajustaba como un relojero una pieza para que después el reloj volviera a funcionar. Era el que acomodaba las piezas, pero esa concepción estaba fuertemente enraizada en el pensamiento, sobre todo de los primeros de los cristianos del siglo III, IV, ¿no? Que están influenciados por estas filosofías. Entonces, estas filosofías éticas decían, precristianas, la relación sexual es para procrear. Punto. Los animales hacen eso, el humano tiene que hacer lo mismo porque es un animal. No tiene otro fin. Ellos llegaron a decir que el matrimonio, el único fin del matrimonio es la procreación. Entonces, este pensamiento no nace dentro del pensamiento propio cristiano o del judaísmo, digamos, viene de filosofías externas que después elaboran un pensamiento teológico. Entonces, la ley natural está, diría Ockham, grabada en la persona, donde uno no puede ir en contra de eso que es natural, tiene que obedecer. Acá yo les decía que aparece todo el tema de la homosexualidad. La gente considera, algunos, de que es antinatural, entonces por eso es pecado. Pero ahí estamos, ahí entraría todo, hoy ya vamos a hablar de la homosexualidad si llegamos, pero ahí tendríamos que empezar a entender qué antropología estoy usando, dónde estoy centrando la mirada, en el acto o en el sujeto que tiene una relación amorosa, bueno, etcétera. Ahí tendríamos que hablar mucho sobre este punto. Pero lo que tengo que tener en claro es que la ley natural es un concepto cristiano que tiene siglos, hoy lo sostenemos, pero ojo con una lectura fixista de la concepción ley natural, algo que es esencialista, fija, que nunca va a cambiar, que siempre es así, que es algo abstracto, ¿no? Ojo con esas concepciones.
hasta acá, digamos, bueno, ahí yo ya hablé del estoicismo, la lectura biologicista, esto, ¿no? De la homosexualidad. Considerar que la naturaleza dice moralmente lo que yo tengo que hacer. El hombre no es un animal, es decir, es un animal racional, pero construye cultura. No nos olvidemos de eso. Y esa construcción, que es el trabajo que Dios le dio al hombre, ¿no? Construir su cultura, bueno, la vamos haciendo. Pueden haber cosas en la cultura que nos deshumanizan, pero otras cosas que nos humanizan, como sujetos individuales y como sociedad plena, ¿no? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de este texto? O algo por ahí que al momento de hacer los trabajos haya costado más de esto, es como el momento para poder confrontar ahora con lo que nos propone Marcela. Me parece que aprovechar esta oportunidad única, porque después no está más Marcela, de poder preguntarle, ¿no? Laura. Yo lo que les propongo es que lo que es importante aquí es tratar de descubrir por qué el discurso ético es tan importante en sexualidad. Si somos docentes, nosotros formamos a los chicos y los formamos moralmente o éticamente. Eso nos tiene que entrar en el corazón. Nosotros formamos, ayudamos a que sean mejores o peores. Nosotros ayudamos a que sean mejores o peores humanos. Si un chico termina siendo, a ver, no depende solo de una persona, pero decir la palabra justa en el momento justo puede salvar al chico o hundirlo en una profunda depresión. Yo por eso digo, cuando en el ámbito escolar hay problemas de bullying, hay problemas de maltrato, un catequista no puede hacer como si esto es algo secundario, debe parar la pelota y darle con todo, no solamente el discurso, sino mostrar y transmitir que esto es gravísimo y que no tiene como cristiano nada que ver con el Evangelio. No es un detalle. Yo llegué a decir una vez, es más grave un comportamiento de marginación de parte de un docente a un alumno que un alumno le pegue una cachetada a un docente. Porque en la cachetada a un docente, no digo que es algo lindo, pero es claro que uno lo puede hablar y lo puede explicar y ahí hay momentos de bronca. Pero si yo dejo pasar un chico o yo mismo transmito un desprecio porque el otro es gay o porque el otro, no sé, algo que tenga que ver con la sexualidad, y yo porque no estoy de acuerdo le transmito ese desprecio, lo estoy marcando para siempre. Ese chico va a tener que hacer, depende la persona, ¿no? Pero la cantidad de chicos que fueron abusados psicológicamente por cristianos, el nombre del Evangelio, el nombre de Jesús, nos tendríamos que realmente dar vergüenza frente a Jesús de lo que llegamos a hacer. Es verdad, estamos madurando, no, pero por eso existe el perdón, el pedir disculpas. Y es fundamental que el adulto sepa pedir disculpas a los chicos también. Es fundamental, porque somos humanos pero saber claramente la responsabilidad que tenemos, porque estamos transmitiendo el Evangelio. No estamos transmitiendo, realmente es un rol tan delicado lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, estas cosas no tienen que ser secundarias, tienen que ser esenciales en la vida de un creyente. La formación ética y moral es esencial en la vida de un creyente. Sí, Francisco y Mauro. Mauro levantó primero, así que Mauro. Me parece también, aparte de las palabras que pueden dañar, lastimar, digo, también las omisiones que pueden
que pueden dañar. El otro día me pidieron hacer la oración de la entrada en la escuela, y yo soy catequista, y era el día del orgullo LGBT y Orgullo gay. más, del orgullo gay. Y entonces empecé la oración, y hacemos la señal de la cruz y digo, hoy es el día del orgullo gay, y fueron como 5 minutos eh, de, de risas, escándalo, y todo hasta que hicieron silencio, ¿no? Entonces, hablaba bueno, hablé de mucho de lo que estamos hablando acá, ¿no? De fraternidad, hablar del corazón grande de Don Orione, de qué haría Jesús, ¿no? De quién hablarían las parábolas hoy, este, acerca de este tema, ¿no? Y entonces, después cuando pasé por los cursos de básica, era secundaria básica, pregunté qué pasó durante el escándalo, ¿no? Es que nunca nos habían hablado en ese espacio acerca de la homosexualidad o de los gays. Y dice, y que un catequista fuera el que hable sobre esto, y te puedo asegurar que en el momento, mientras iba caminando, esos 5 segundos que tardé en llegar hasta el micrófono, decía, ¿lo digo o no lo digo? Y digo, siento una satisfacción grande de por ahí abrir una pequeña puerta ahí, ¿no? Digo, en el Día del Orgullo, creo que sentí un poquito de orgullo también de poder haber abierto esa puerta. Exacto, de crear respeto. Es interesante estudiar por qué nace el orgullo gay, porque nosotros vemos plumas, pero tiene que ver con una reacción de bronca frente al esconderse la propia identidad. No es que viven así todo el tiempo, pero es como el carnaval, ¿no? Es el disfraz que surge. El carnaval nace también como un permiso una vez al año de los reyes de burlarse de los reyes, ¿no? Entonces como que la sociedad necesitaba expresar esa frustración. El orgullo gay es eso, digamos. Y como cristianos, como muy bien hiciste, Mauro, vemos detrás de esto un sujeto, una persona, ¿no? Más allá de todo lo que hay adelante. Francisco, gracias, Mauro. Sí, un poco, recién me quedó resonando lo que decía Carlos Gómez. Hablaba de esta cosa de que uno lo tiene claro, también lo hablaba con Rodolfo en la semana, ¿no? Uno lo tiene claro acá arriba en la cabeza, todo lo que pasa, pero cuando uno eso lo baja acá a la panza, ¿no? No se alcanza a ver, pero acá, digo, a la panza, se complica, ¿no? Por todo esto que uno trae, esto que trae ya de mochila, ¿no? De años de crianza y de educación de este tipo, ¿no? Y esto, adhiero en esto que dice Carlos, que muchas veces es más fácil buscar estos lugares más cómodos, en donde nos encontramos más cómodos, y resulta difícil esta cosa de poder machar lo que en la mente está muy claro, pero que en lo emocional me dice, no, vení, quédate sentadito acá, que está tranquilo, que está cómodo. Y creo que de esto se agarran las religiones evangélicas, las religiones en donde dicen, che, pero yo te digo que vos tenés que ir por este lado, este es el brete, para hablarlo en términos de campo, andá para acá, no te vayas para un lado, no te vayas para el otro, vas a andar bien. Y ese éxito le da seguridad a la persona. Creo que la gente en este punto, ¿no? También, y los chicos, la gente adulta, busca seguridades. Por eso creo que también hay tanto éxito en este tipo de religiones, ¿no? O en creencias que en donde te marcan lo que tenés que hacer. Por eso creo también que hay como un resurgir, y por eso creo que se mantiene esta concepción señor Lefebvre, ¿no? De volver a épocas en donde era más fácil, más fácil en el sentido de que te decían, esto es así y no es asá, es así. Vos vas por este lado y se acaba el partido. Entonces, ¿no? Eso da seguridad. Y creo que por eso también nos resulta tan difícil el macheo mental, emocional. Y después, lo que decía Mau, pensaba cuando él decía eh, cómo serían las nuevas parábolas, ¿no? Ahora, y me acordé inmediatamente del padre Mamerto Menapache,
ahí están las nuevas palabras. Cuando el padre Mamerto tiene esos cuentos que cuenta sentado en el campo en la Argentina, eso creo que son las parábolas actuales. Bueno, nada más, eso, gracias. Igualmente, hasta que no tengamos nuestra propia Pascua, todos podemos cambiar. El carácter se construye y como adulto es una propia decisión. Si yo sé que tengo algo que no hace feliz a los demás, no me hace feliz, cuando hablamos de las discusiones en parejas, ¿no? Es típico escuchar decir, no, pero yo soy así. Perdón, el temperamento no se cambia, se lleva, se acomoda, etc. El carácter se construye. Repetición de actos crea hábitos. Es un trabajo, es un trabajo. Es que vivir es un trabajo. Yo lo puedo encarar como un trabajo, no, pero ¿para qué? Sudo demasiado. O un trabajo que me da alegría porque me hace mejor. Y nosotros tenemos como cristiano dos fuentes que nos impulsan en esto, la oración y la Eucaristía. Entonces, en el trabajo de la oración personal y comunitaria, el discernimiento, el buscar, el encuentro constante, siendo sinceros, porque es verdad que también nos equivocamos. Entonces, el entregar a Dios todo esto en oración, es la cosa más bonita que podemos hacer, porque es como que todo va a confabular a nuestro favor realmente. Tomo las palabras de un escritor brasilero, ¿no? Que él dice, el universo confabula a nuestro favor cuando estamos decididos en hacer algo. Bueno, ese universo confabula a nuestro favor porque Dios lo pone también a nuestra predisposición o a nuestro deseo cuando nos estamos humanizando. Pero es un trabajo, es un trabajo. Bueno, vamos a llegar un poquito a ver lo que hoy teníamos que trabajar. Mientras Marcela va preparando esta presentación, hay materiales que les enviamos, hay 2 presentaciones sobre la homosexualidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hay un texto sobre el cuerpo de las mujeres que nos hizo llegar Marcela, y hay una charla TED sobre cómo se vivencia la masculinidad desde esto que decía recién Francisco, ¿no? Estas cosas que hemos aprendido y que se nos han marcado y que hoy están puestas en revisión. Gracias, Marcela. De nada, Roberto. Esos materiales, yo lo que quiero es que ustedes lo utilicen y lo vayan viendo y lo vayan trabajando, digamos, ¿no? Como una ayuda a lo que yo estoy trabajando. A mí me parece importante siempre hacer como una introducción al tema. Ahí Rodolfo les dijo los puntos que vamos a trabajar en concreto, pero hay una parte introductiva a todo esto que es la parte cultural, entender también esta relación que se puede presentar entre cultura y religión. Cuando uno piensa en el comportamiento sexual, es decir, el estudio de la etiología, ¿no? Del comportamiento dentro del tema de la sexualidad, ¿por qué nos comportamos como cristianos? ¿O por qué sostenemos discursos como los que sostenemos? Entonces también Marciano Vidal, él dice que influyeron varios factores. El estoicismo, que yo recién ya lo expliqué, el neoplatonismo, esta concepción cuerpo, alma, materia, forma de Aristóteles, pero el neoplatonismo es una postura donde lo real no está acá, ¿no? El mundo de las ideas, lo importante es lo espiritual, no el cuerpo. Bueno, esas filosofías, Agustín, que marcó mucho la sexualidad, el discurso teológico de la sexualidad, hereda este pensamiento y elabora una teología a partir de estas categorías. Después también planteamientos precientíficos o prepsicológicos, dice Vidal. El tema de la mujer, que ahora quiero entrar, también él dice, son planteos, los que vamos a ver sobre la mujer, son planteos que no tienen un fundamento científico. Entonces son mágicos, tabuísticos, precientíficos, ¿no? Después los factores personales, es decir, los traumas. Ustedes imagínense un teólogo
que es homosexual, pero no quiere serlo, y tiene todo un trabajo en contra de su homosexualidad. Ese teólogo, ¿cómo va a escribir si no asume su identidad? ¿Cómo va a hablar de la homosexualidad? ¿Cómo lo va a presentar? Además, si lee libros, estoy pensando, hay muchas películas sobre esto, ¿no? De chicos que fueron tratados en estos institutos para recuperación, etc. Esas personas que salen, que se dicen que son curadas, ¿cómo van a hablar? Entonces, los factores personales, traumas no resueltos, etc., claramente van eh, a, a ser parte de mi discurso de la sexualidad. Los movimientos extremistas también, diversos grupos extremistas de un punto al otro, influyeron en los padres para defender o atacar el pensamiento que estaba en el momento. Yo los nombro acá, o digo, pero no podemos entrar en todo. Vamos a hablar un poco sobre el tema de las mujeres. A ver que no salta. Acá, bueno, este es el punto que yo le decía de la relación entre cultura y religión, ¿no? Aristóteles, este sería un pensamiento precientífico. Él decía, el macho es por naturaleza superior a la hembra inferior, y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. El esclavo está absolutamente privado de voluntad. La mujer la tiene, pero subordinada. El niño solo la tiene incompleta. Piensen que estoy hablando de Aristóteles, ¿no? Entonces uno dice, son pensadores que realmente influyeron mucho en la filosofía cristiana. Sigue Aristóteles. La mujer es más pícara, menos simple, más impulsiva, más compasiva, más propensa a las lágrimas, más celosa, más quejosa, más apta para reprender y herir, más proclive al desaliento, menos esperanzada, más descarada, claro, menos esperanzada, con todo lo que le decían, imagínense, más mentirosa, más engañosa, con mejor memoria, y también más alerta, más opacada, más difícil de inducir a la acción. Es muy interesante ver el recorrido de por qué aparecen comportamientos de mujeres como aparecen en la Biblia, cómo esos comportamientos están influenciados con estas ideas, por estas ideas, ¿no? La mujer como astuta, que no te confíes nunca en una mujer porque es engañosa, nunca dice lo que quiere. ¿Cómo iba a decir lo que quiere si la mataban por decir lo que quiere? Porque la palabra no era suya. Entonces, en una relación de pareja que la palabra era del hombre, ¿cómo hacía ella para decir lo que le pasaba? Buscaba modos donde claramente engañaba para convencer al hombre de, díganme si esto todavía no está presente en algunas familias. Deja que yo lo convenzo a tu padre, deja que yo sé cómo convencerlo. Estos discursos donde hay algo ahí que se entiende que tiene que ver con estrategias, ¿no? No ser directa, tener que dar muchas vueltas para que se logre hacer lo que uno quiere. Eso es un comportamiento moral que nace de una comprensión cultural de la mujer. Y eso está claramente en la Biblia. Miren Santo Tomás lo que llegó a decir, que está claramente influenciado por Aristóteles. Considerada la relación con la naturaleza en particular, la mujer es algo imperfecto y ocasional. Es decir, la mujer como cría no es perfecta, es imperfecta. Y ocasional quiere decir de que vino al mundo porque vino, pero no plenamente porque Dios quiere. Hablando desde la naturaleza, mejor dicho. La naturaleza algo hace que se desvíe, entonces por eso nace. Ya que la virtud activa que reside en el semen del varón, es decir, la verdad está en el semen del varón. Por eso algunos decían que la eyaculación era un pecado de muerte, y así leían la historia de Onán, que Dios lo había matado por cada vez que tenía relación
con Tamar eyaculaba afuera, entonces por eso la mataba. Por eso dice esa interpretación cristiana que no es verdad, dice, Dios lo termina matando a Onán porque eyacula afuera. ¿Por qué? Porque leían así. En la eyaculación está la virtud activa, el ser, ¿no? Entonces por eso morían, ¿no? Porque ahí estaba lo grave. Entonces la mujer es algo imperfecto, ocasional, en virtud, en el semen está la virtud activa. Esa virtud activa tiende a producir algo perfecto, semejante a sí mismo y el género masculino. Es decir, que el semen lo que va a producir es otro humano, ¿no? Y que nazca mujer se debe a la debilidad de la virtud activa. Y bueno, por ahí fue un semen un poco débil. O bien por la mala disposición de la materia, o también por algún cambio producido o algún agente externo como los vientos australes. Es decir, la naturaleza crea algo bueno, pero si nace la mujer es por ciertos factores que no son buenos, digamos, o que influyen y crea esa imperfección. Más consideramos que la mujer en relación con toda la naturaleza no es algo ocasional, sino algo establecido por la naturaleza en orden a la procreación. Es decir, que la naturaleza descubre que en ese desvío viene bien para que haya procreación. Entonces, detrás de esta concepción de Santo Tomás de mujer, ¿cómo puede escribir Santo Tomás una mirada positiva de la mujer? ¿Entiende lo que digo? Ahí, Francisca, me parece que tenés prendido el auricular y se está escuchando el micrófono. Acuña, Francisca. Ok. ¿Se entiende el texto? Perdón. Bien. Esto lo dicen los médicos del siglo XIX. El aparato, pues, el órgano de la matriz, esta prodigiosa esfera de la perpetuidad de la especie, es lo que determina los atributos físicos del bello sexo. Lo que preside a todas las funciones, lo que desarrolla las manifestaciones de su instinto, en fin, lo que manda e influye imperiosamente en sus pasiones, gustos, apetitos, ideas, propiedades e inclinaciones. El útero en esta lectura tiene un sobrevalor. Por eso las depresiones de las mujeres que le tienen que hacer operaciones y sacar el útero por cáncer o los pechos, porque la identidad de su valor como mujer está anclado en el útero. Entonces una mujer que no tiene hijos no es mujer. Esa era la comprensión de los médicos que hasta el siglo XX, y no sé si hasta ahora, tenían. La mujer vale por su útero. Bueno, sigue el texto, ¿no? ¿Qué pasa en la Biblia? Yo acá les estoy nombrando un libro que se los recomiendo, donde son varios artículos. Mercedes Navarro tiene un artículo en particular que se llama Cuerpos invisibles, cuerpos necesitados, cuerpos de mujeres en la Biblia, ¿no? Y ella es una exégeta, es biblista, pero también es psicóloga. Entonces ahí hay un proceso de lectura muy interesante que se los recomiendo. El libro se llama Para comprender el cuerpo de la mujer. Marcela, perdón, si nos podés recordar qué quiere decir exégeta, qué hace un exégeta El para entender. exégeta, sí, es primero decir que es biblista. Entonces, es una persona que se dedica al estudio de la Biblia. El cómo estudia el exégeta es el modo como estudia el texto, ¿no? Cómo lo trabaja, buscando, analizando, gramaticalmente, culturalmente, es decir, hace un análisis del texto. El exégeta hace eso, se dedica a eso. En este punto, ella trabaja un tema que es los cuerpos generativos. Ella dice, en el Antiguo Testamento las mujeres valen por sus cuerpos que generan hijos. Entonces, no tengo tiempo de presentarle
textos, pero ella va analizando todas estas historias de las mujeres, la relación de Sara y Agar, por qué esa competitividad, por qué Agar la expulsa cuando ve que tiene un hijo, la esclava, por qué la esclava la mira con desprecio a su ama, que es Sara. Entonces ahí ella va mostrando cómo en una sociedad patriarcal de siglos antes de Cristo, donde son aldeas que necesitan el valor de la apropiación es fundamental porque si no, el clan desaparece. Entonces, ese valor para la comunidad, que es la apropiación, exige también un comportamiento de la mujer y un comportamiento del varón que lleva a esto, ¿no? Es decir, a que una mujer, si no tiene hijos, no vale para la comunidad. Entonces ahí los dolores, los sufrimientos, los enfrentamientos en las mujeres que luchan por un lugar. Les recomiendo la lectura de estos textos. El de 1 Samuel, Ana, la angustia de no ser nadie. Ana está casada y su esposo tiene otra mujer, Peniná, que le recuerda, como Ana es la preferida, Peniná está mal, digamos, es celosa, entonces le recuerda constantemente que ella no le había dado hijos a su marido. Entonces Ana va al templo y le llora a Dios y le pide un hijo. Y es maravilloso cómo aparece esa plegaria y le dice, Dios, dame un hijo, pero yo lo entrego a vos. Es decir, ella no tiene un instinto maternal, ella quiere ser alguien. Entonces le pide un hijo para decir, yo soy madre de. Pero después, no importa, de hecho, nace Sansón, digamos, lo entrega, no le preocupa el hijo, sino el nombre, el decir soy madre de, ya le da un puesto en la sociedad. A ver, sigo. Como conclusión a todas estas lecturas, ella dice, da como unos puntos que agrupa esta entrada que ella hace, ¿no? Es decir, acuérdense que hace una lectura con estas categorías, cómo son vistos los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ella dice, la ética de las mujeres como conclusión, su conducta, su relación con Dios, las consecuencias de esa relación están estrictamente ligadas a la función corporal de la maternidad. Es decir, si son o no son madres, eso es importante. Las relaciones entre las mujeres por la política materna están marcadas por la competitividad y rivalidad de los varones, esposos e hijos o hijos, con los que se relacionan. La sororidad, que es una palabra propia del feminismo, es decir, las relaciones solamente entre mujeres, decimos fraternidad y decimos que incluimos las mujeres, pero la palabra frater, hermano, es una palabra que está masculinizada. Entonces, para mostrar relaciones solo entre mujeres es sororidad, las hermanas. Es casi imposible en un sistema patriarcal, pero hay historias, ella va mostrando, de mujeres que crean relaciones entre ellas para sostenerse. Acá hago un paréntesis, fíjense que el tema de la homosexualidad en el Antiguo Testamento, se critica la homosexualidad hasta la muerte del varón, pero no de la mujer. Porque la mujer, si estaba con otra, no era un problema, no dañaba el clan para la subsistencia. En cambio, un varón que, primero, en una sociedad patriarcal, el varón es superior a la mujer, piramidalmente superior. Entonces, un varón que se pone como mujer ya está denigrándose. Y si el varón no tiene relaciones con la mujer porque le gustan los varones, desaparece la comunidad, desaparece el clan. Entonces, es muy fuerte la oposición a la homosexualidad. La categoría homosexualidad es una categoría moderna, pero un hombre que tiene relaciones con otro hombre, en estas sociedades primitivas, es atroz, porque destruye al clan, va en contra del beneficio comunitario. Una mujer no tiene voluntad. La mujer se la casa, el padre la casa, entonces, después qué hace, no es tan importante. ¿Se entiende?
Otro punto que dice Mercedes: las madres, en especial las madres de Israel, a las que Dios elige y con las que Dios habla, aquellas a las que no se encuentran las anunciaciones, ellas se toma un recorrido de las anunciaciones en el Antiguo Testamento, son siempre madres de hijos varones. No hay una historia de una anunciación de que Dios dice, vas a tener un hijo y una hija y esa hija va a ser... No, siempre la promesa está en un hijo varón. ¿Cuántas veces escuchamos yo a mi abuela qué importante tener el varoncito en la familia? Que el primero sea el varón, ¿no? Bien. No hay ni una sola anunciación de la Biblia, bueno, al nacimiento de hija. Las madres interceden por sus hijos o interfieren en las vidas de sus hijos, pero nunca lo hacen por sus hijas. Cuando hay muchas historias, uno diría, bueno, pero cuando Abraham va a matar al hijo Isaac, no aparece ahí la madre. Eso es verdad. Pero en otras historias, ahí el texto lo que quiere mostrar es la fe de Abraham, que es capaz de ofrecer lo que para él era lo más importante, que era su hijo. Pero hay otras historias donde el padre mata a sus hijas y la madre no aparece pidiendo por su hija. Las hijas aparecen huérfanas de madres. Parece que solo tienen padres. No hay palabras que las una o las relacionen entre sí. Se ha silenciado, se ha anulado ese espacio del que se ha apropiado indebidamente el hombre, adueñándose del cuerpo de las mujeres exclusivamente como madres de y para hijos varones. Acá viene un tema que es también para charlar mucho sobre los comportamientos de relaciones entre mujeres en el ámbito familiar. A la mujer se le educó para ser la reina del hogar. Cuando la chica aprendió a jugar a las muñecas y a ser reina, empieza a tener competitividad con la reina madre, que es la madre. Entonces tiene que buscarse otro reino, buscarse otro hombre, porque hay competitividad. Dos reinas no gobiernan una casa. Entonces se dice mucho, las mujeres si viven juntas, hay problemas. ¿Por qué? Porque fueron educadas para gobernar su reino. Ojo con, digamos, yo considero que hay una educación que formó a las mujeres así. Yo creo también de que ya hace años hay otra formación. Pero bueno, veamos dónde cómo estamos educando nosotros, ¿no? La autoestima de las mujeres está vinculada al nacimiento de los hijos. La ética de la responsabilidad, del cuidado, la influencia social preferida a esos hijos, y son ellos, en el caso de su presencia, la recompensa por su buen comportamiento o el castigo por su mal comportamiento, cuando mueren, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento está bastante vinculado a esta ética parcial que apenas las contempla bajo otra luz. Es decir, ellas son valoradas y ellas mismas se consideran valoradas si tienen o no tienen hijos. En el Nuevo Testamento aparece una historia de una madre que se le murió el esposo, no tiene hijos, y bueno, Jesús le resucita a su hijo, ¿no? Esa historia es muy bonita porque recupera una identidad en una cultura tan patriarcal. Jesús le devuelve una identidad, aunque sea dentro de esta cultura patriarcal. Es decir, que la resurrección ahí aparece como una oportunidad de ella de ser alguien nuevamente, podríamos decirlo así. Bien. Por último, bueno, acá estamos hablando de las actitudes de Jesús. Yo diría que las actitudes de Jesús claramente es incorporar a las mujeres. En el movimiento de Jesús se reconocían los pobres, los marginados de todo tipo, y entre esos marginados están las mujeres. Y Jesús, hay que hacer un análisis de cómo es el comportamiento de Jesús con estas mujeres, ¿no? Veamos algunas cosas que nos dice Jesús sobre las mujeres. Ay. Acá.
Vamos a esta lectura. Es la historia de María y Marta, ustedes la conocen, que están escuchando a Jesús. Lázaro, fíjense que son dos mujeres que se había muerto el amigo, ¿se acuerdan, Lázaro? Y ellas están con este hombre, la única referencia. Acá también aparece la resurrección, ¿no? ¿Quién quiere leer el texto? Así no los canso tanto. Ahí leo. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo vio en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba que él le decía, Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que él se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Gracias. Fíjense qué interesante la frase de Marta. Primero, en una sociedad patriarcal es la mujer la que sirve, no es la que se queda sentada a escuchar la charla sobre mesa. Piensen qué pasa en un encuentro entre amigos. ¿Quiénes son las que se levantan bueno, no sé ahora cómo estarán las cosas, pero ¿por qué las mujeres son las primeras que se levantan, sacan, ponen, se mueven? Porque hay un mandato. Y si una mujer se queda en la mesa, las otras la miran como diciendo, ¿y esta no es capaz de ayudar? Y fíjense qué interesante, porque lo que hace Marta es decirle a Jesús, no, primero no se lo dice a ella, porque la hermana le hubiese dicho, déjame de embromar, y después le dice a Jesús de una forma indirecta, no directa. Le dice, no te importa la pena, busca la pena, no te importa que mi hermana me deje con todo, mirá qué desgraciada y yo cómo estoy trabajando. Y Jesús responde como responde. Pero es interesante porque acá lo que uno ve es repetición de hábitos repetición de actos crea hábitos. Hasta el día de hoy eso aparece fuertemente. ¿O no? ¿O no aparece algo instintivo? Ahí estuvimos hablando. Uno hace cosas sin darse cuenta. Esto es lo que tenemos que frenar. Esto es lo que tenemos que frenar. No estoy diciendo por ahí, ya esto se superó en la mayoría de los encuentros entre amigos, pero la sobremesa, todos tenemos que disfrutarlo, ¿no? Bien, el otro texto que sigue es también interesante, ¿no? Porque acá hay una mujer que le grita a Jesús lo que ella aprendió, culturalmente y valora. Dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Dice Jesús, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la que obedecen. Esta mujer tiene como formación que la mujer vale por su útero. Dichosos el pecho y, digamos, dichosos porque enfoca la atención en el pecho y el útero. Ella es judía. Y si ustedes leen los textos que habíamos visto, es así, una mujer vale por su útero, que da vida. Entonces, ella quiere ensalzar a María y valorarla, porque lo trajo a Jesús, ¿no? Y es valiosa porque engendró a Jesús. Y Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan y practican, ¿no? Obedecen no es la traducción más correcta, sino lo que ponen en práctica. Entonces, la ética de Jesús hace un giro de 180 grados. Primero, la atención no está en el vientre, sino en el oído. Si uno enfoca con una luz, en el primer discurso la atención está, la luz se pone en el vientre y en los pechos, y en Jesús en el oído. ¿Quiénes son los que escuchan? Los discípulos son los que escuchan al maestro. Entonces, lo que está diciendo Jesús es decir,
dichoso quien es discípulo y discípula. Él está reconociendo a la mujer como discípula. María vale no tanto porque es mi madre, sino porque es discípula. ¿Ven cómo hace un cambio de 180 grados? Bien, en una sociedad que las mujeres no podían ser discípulas, ¿no? Acá aparece el tema de la masculinidad. Hay otros textos que podríamos hablar de las mujeres, pero acá viene un tema interesante que es sobre la masculinidad. Jesús se presenta como Mesías, y acá en este texto, todo Marcos, si no me equivoco es Marcos, el que va mostrando que Jesús va preparando a los discípulos para entender cómo él entiende el ser Mesías. Todo el mundo sabía, todo judío sabía que era un Mesías, pero las categorías éticas del Mesías que tiene Jesús es diferente a los que tienen ellos. Por eso, cuando Jesús pregunta, y Pedro dice, tú eres el Mesías, después Jesús dice, no lo digan, porque el Hijo tiene que sufrir, es decir, el Mesías va a sufrir, va a ser rechazado. En la mentalidad de un judío, un Mesías tiene poder, ¿cómo va a ser rechazado? ¿Cómo va a sufrir? El Mesías es un varón con poder. Entonces Pedro se enoja, lo reprende a Jesús, y fíjense que Jesús está escuchando a Pedro, pero hay algo que observa Jesús, porque dice, se volvió y mirando a sus discípulos, ahí entra en razón Jesús, y le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, que Pedro encarna la tentación de interpretar el mesianismo en esas categorías patriarcales y machistas. Es decir, para Jesús, el Mesías no es el poderoso, lean todas, ahí habría que leer las tentaciones de Jesús en estas claves que estoy diciendo, donde el Mesías es tentado toda la vida de Jesús, la pasó los 3 años, ¿no? De interpretar el mesianismo como alguien que impone, que tiene fuerza, que tiene poder, ¿no? Y que no somete, pero mejor dicho, somete y no es sometido. Entonces, la masculinidad de Jesús se quiebra frente a esta interpretación cultural del momento. Acá aparece otro punto, ¿no? ¿Cómo vos me vas a lavar los pies? El Mesías no lava los pies. Los que lavaban los pies eran los esclavos y las mujeres. Entonces, una pastora una vez dijo, primero, los relatos hablan de que son 12 los que comen con Jesús. Claramente tienen que ver las 12 tribus de Israel. No podemos fundamentar hoy de que Jesús no quiere que sean sacerdotes las mujeres porque son 12 los varones. Si uno va a ver en el Antiguo Testamento, Jacob tuvo 13 hijos, pero una fue mujer que es Dina y que no heredó ningún nombre como tierra, digamos, son las 12 tribus varones. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué Jesús ahí no rompe también con esa tradición? Digamos, no podemos imaginarnos por qué, podemos decir que el texto está así, pero el texto está escrito por varones y varones que tienen también esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, pero acá me voy del tema. Pero sí es interesante ver que otra cosa que quería decirles en relación a esto, esta pastora, ahí venía el tema, decía que estos 12 hombres que están ahí, son ellos los que tienen que aprender a lavar los pies, porque las mujeres ya sabían lavar los pies. Si las mujeres hubiesen escuchado y hubiesen sido también las que eran lavadas los pies, se le da una carga de responsabilidad que termina siendo pecado para la mujer. Termina haciendo de la mujer una servil, ¿se entiende? Es el hombre de esa cultura y de ese momento que tiene que aprender a servir. La mujer ya lo sabía, pero si Jesús carga la fuerza de que la mujer tiene que servir, va en contra también de todo este mensaje liberador de Jesús que tiene sobre las mujeres, ¿no? Bien, entonces el servicio es leído para los varones y las mujeres como un valor
que cuidado, que para las mujeres hay que reinterpretar ese valor, hay que reinterpretar, porque las mujeres lo tienen demasiado expresado hasta como servitud, servil, digamos, ¿no? Y ya eso no es evangélico, no es evangélico. Bien, por el horario, no sé, Rodolfo, yo sé que es un Sí, tema importante, pero por el lo que, horario me lo que parece podríamos que hacer me parece que es un corte, y si querés a la vuelta presentar como... Nati, ¿podemos parar la grabación?